Voy a hablar sobre aranceles. Oh, Mark, vamos. Cuando hablo de aranceles, realmente estoy hablando de la Constitución y tu república. Eso es de lo que estamos hablando. Aquí están nuestros amigos de The Washington Times. Fallos añaden más incertidumbre al comercio. Eso es seguro. Aquí está el New York Post, Tarifying. Es The Washington Compass, también conocido como The Washington Post, la estrategia comercial de Trump retardada por contratiempos. Y leí todos estos grandes artículos. Y les falta algo muy importante. Tu Constitución. ¿Quién decide estos asuntos? ¿Los tribunales deciden todo? ¿Es así como funciona? Muy bien, quédate conmigo. Esto es muy, muy importante. Aquí tenemos de CNN, 2 de abril. Congreso, 4 senadores republicanos se unieron a los demócratas para rechazar la política arancelaria de Trump en una votación clave. Jeffrey Fador, el Senado, adoptó una resolución por una votación de 51 a 48 destinada a bloquear los aranceles propuestos por la administración de Trump sobre las importaciones canadienses. Los 4 republicanos que votaron con los demócratas fueron Rand Paul, así como Susan Collins, Mitch McConnell y Lisa Murkowski. Todo predecible. El impacto de la votación en el Senado puede seguir siendo en gran medida simbólico. No se espera que los líderes republicanos de la Cámara tomen medidas para reprender a Trump sobre la política arancelaria e incluso se movieron a principios de este año para prohibir tal medida. Aquí hay otro, 30 de abril, así que alrededor de 4 semanas después. Esto es de Newsweek. El senador de Kentucky, Rand Paul, se pronunció sobre un proyecto de ley que coauspició un proyecto de ley para evitar que el presidente Donald Trump use poderes de emergencia para implementar su agenda de aranceles, diciendo en Fox Business que es una mala manera de administrar un país. Ahora, probablemente soy el único en Estados Unidos que realmente ha leído la decisión del Tribunal de Comercio Internacional. La mayoría de la gente no sabía que teníamos uno, pero sí lo tenemos. Tiene 9 miembros, un panel de 3 tomó una decisión, ellos son nombrados de por vida, fue creado por el Congreso y su decisión fue de 3-0 que los aranceles del presidente Trump eran inconstitucionales, una violación efectivamente de la separación de poderes. Hermosamente escrito. Quiero decir, lo leí y dije, wow, hay cosas buenas aquí. Ahora en parte dicen, subyacente a las cuestiones, en este caso está la noción de que, cita, los poderes que pertenecen propiamente a uno de los departamentos, refiriéndose al Congreso, no deberían ser administrados directa y completamente por ninguno de los otros departamentos. Federalista número 48. Wow. Sabes, me encanta leer los documentos federalistas aquí mismo. Ojalá más personas lo hicieran, incluidos los jueces. Pero ahí está. Y debido a la asignación expresa del poder tarifario a Congreso en la Constitución, artículo 1, sección 8, cláusula 1, no le hemos delegado una autoridad arancelaria ilimitada al presidente. En cambio, leemos ese acto, esas disposiciones para imponer límites significativos a cualquier autoridad que confiera. 2 son pertinentes aquí. Quédate conmigo, esto es fascinante. Quédate conmigo. La delegación de poder de la sección 1702 para regular importación, leído a la luz de su historia legislativa, y la promulgación de legislación más limitada de no emergencia por parte del Congreso, al menos no autoriza al presidente a imponer aranceles sin límites. Los aranceles mundiales y de represalia carecen de límites identificables y por lo tanto quedan fuera del alcance del estatuto. En segundo lugar, las autoridades limitadas por ley solo pueden ejercerse para tratar con una amenaza inusual y extraordinaria respecto de la cual se ha declarado una emergencia nacional. ¡Wow! Muy fascinante. Persuasivo para muchos de ustedes, es persuasivo para muchos conservadores y libertarios por alguna razón. Llegaré a eso en un minuto. Los demandantes tienen razón en el sentido estricto de que el término impreciso regular la importación bajo cualquier interpretación que se ajuste a los fundamentos de la separación de poderes de las doctrinas de no delegación y de preguntas importantes no autoriza nada tan ilimitado como los aranceles de represalia a nivel mundial. Separación de poderes, delegación de autoridad y demás. El tribunal dijo no. No se puede hacer ese tipo de cosas. De hecho, el tribunal también citó la Constitución. En resumen, dijeron, la Constitución asigna al Congreso los poderes exclusivos para, cito, establecer y recaudar impuestos, derechos, aranceles e impuestos específicos. Está fuera de la Constitución regular el comercio con naciones extranjeras. La pregunta en los 2 casos ante esta Corte es si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, esa ley de emergencia, delega estos poderes al presidente en forma de autoridad para imponer aranceles ilimitados sobre bienes de casi todos los países. Y dijeron, no leemos de esa manera. Por lo tanto, el presidente pierde, los peticionarios ganan y los aranceles son inconstitucionales y quedan fuera. ¡Wow!
Ahora bien, ese estatuto del que estamos hablando, o ellos están hablando y que la administración ha utilizado con respecto a los poderes de emergencia, también fue aprobado por el Congreso en 1977. Título 50 del Código de los Estados Unidos, sección 1701. Quédate conmigo. Vas a saber más que nadie. Quédate conmigo. El Congreso lo aprobó. Cualquier autoridad otorgada al presidente por la sección 1702 de este título puede ser ejercida para enfrentar cualquier amenaza inusual y extraordinaria que tenga su origen total o sustancialmente fuera del comercio de Estados Unidos. Al comercio, a la seguridad nacional, a la política exterior o a la economía de los Estados Unidos si el presidente declara una emergencia nacional con respecto a dicha amenaza. Eso es lo que ha hecho. En algunos casos involucra cuestiones económicas, fentanilo, inmigración y demás. El presidente está utilizando aranceles respecto a la política al otro lado de la Junta. B. Las autoridades otorgadas al presidente por la sección 1702 de este título solo pueden ejercerse para tratar una amenaza inusual y extraordinaria respecto de la cual se ha declarado una emergencia nacional para los propósitos de este capítulo, la declara el presidente. No puede ejercerse para ningún otro propósito. Continúa. Bueno, me parece que el presidente tiene la autoridad que está ejerciendo. Quizás está llevándola al límite. Entonces, interviene un tribunal de apelaciones, casi inmediatamente después, y emite la orden que dice que las mociones para consolidar son concedidas. Es decir, la solicitud de la administración. Todos estos peticionarios consolidan su caso. Las apelaciones se consolidan de manera que solo un conjunto de escritos será presentado. Número 2. La solicitud de una suspensión administrativa inmediata por el gobierno, por el presidente, se concede en la medida en que los fallos y los mandatos permanentes emitidos por el Tribunal de Comercio Internacional, ese tribunal inferior, en estos casos, se suspenden temporalmente hasta nuevo aviso, mientras este tribunal considera las mociones, documentos, etc. Así es como estamos hasta hoy. Tú dices, Mark, por favor, pasa a Joe Biden. Queremos saber más sobre Joe Biden y Jill. Dejaré eso a alguien más. Ahora vamos al grano aquí porque esto afecta sus vidas. Y estoy cansado de los informes de los medios como este. Estoy cansado de los analistas. Estoy cansado de todas estas personas hablando de las cosas de manera superficial. Vamos al meollo de este asunto. ¿De qué trata este caso? En esencia, se trata de la separación de poderes. El poder judicial, el Congreso, el poder ejecutivo, es decir, el presidente. Esa es la rama de gobierno que toma decisiones sobre aranceles, o al menos los aranceles del tipo que ha instituido el presidente Trump. ¿Quién toma esa decisión? Incluso este tribunal comercial dice esencialmente que este es un caso de separación de poderes. Así que todos reconocemos eso. Pero hay un par de defectos muy serios aquí desde el principio. ¿Los has atrapado? El Congreso no es una de las partes que está demandando al Poder Ejecutivo. ¿Te diste cuenta de eso, señor productor? Estas son partes privadas. Espera un momento. Separación de poderes. La denuncia es que el presidente está robando autoridad del Congreso o que el Congreso le ha delegado al presidente demasiada autoridad. Pero el Congreso no ha hecho nada. Los argumentos de Rand Paul pueden ser interesantes, pueden ser persuasivos para algunas personas. Están muertos. No puede juntar suficientes senadores en una cabina telefónica pública. Aquellos de nosotros que recordamos las cabinas telefónicas públicas para apoyar su posición. ¿Sabes cuántos miembros de la Cámara quieren tomar medidas contra el presidente? 0. Los poderes comerciales del Congreso. Este tribunal dijo que son plenos. Tienen todo este poder y viene del Congreso. Los peticionarios, los litigantes han dicho, este es el poder del Congreso. Los comentaristas, los analistas legales, los profesores de derecho, los exfiscales federales. Este es el poder del Congreso. Y el presidente está pisoteándolo. Pero el Congreso no ha dicho eso. El Congreso no ha dicho eso. El Congreso no ha movido un dedo para hacer algo al respecto. Bueno, Mark, los republicanos controlan el Congreso. No importa. Los demócratas controlan el Congreso. Eso lo hace más legítimo. Estamos hablando sobre la estructura de la Constitución. ¿Quién decide? El presidente. Mira esto. Mira la Constitución. Mira la aplicación de emergencia de 1977 de un estatuto federal del Congreso del gobierno. Él dice, creo que mis acciones cumplen con los términos de ese estatuto. El Congreso se sienta allí y observa.
entonces deben estar de acuerdo o al menos aceptar. Y luego tenemos algunos peticionarios privados que vienen, vamos al Tribunal Internacional de Comercio. Y dicen, disculpe, está violando el poder del Congreso. El Congreso no lo dice, pero la Corte sí. Si al Congreso le preocupara tanto que sus poderes estuvieran siendo restringidos, ¿no habría presentado un caso contra el Poder Ejecutivo? Quiero decir, lo han hecho antes, así que no son una de las partes. Y más al grano, el Congreso tiene el poder de aprobar leyes. De hecho, aprobó la ley que el presidente está utilizando. La Constitución otorga al Congreso amplios poderes para aprobar leyes, recaudar impuestos y derechos e imponer ciertos gravámenes. Y aprobaron esta ley de 1977. Ahora, si esto es una disputa de la separación de poderes O una disputa de delegación de poderes, ¿por qué el Congreso no ha aprobado legislación para recuperar sus poderes? De hecho, ¿por qué ni siquiera ha votado sobre legislación para recuperar estos poderes? Tal vez el Congreso esté de acuerdo con el ejercicio del poder del presidente bajo la ley de 1977, tanto si el tribunal está de acuerdo como si no, o si los litigantes privados están de acuerdo o no. Obviamente el Congreso no tiene ningún problema. no dice que solo los congresos controlados por demócratas pueden hablar o no. Así que, ¿Dónde nos deja esto? bajo nuestra Constitución, Como fue adoptado y ratificado originalmente, esto es importante, como fue adoptado y ratificado originalmente el Poder Judicial, que era la Corte Suprema de Estados Unidos. Y eso era todo, dando poder al Congreso para crear estos tribunales, incluido este Tribunal de Comercio, no tiene absolutamente ninguna autoridad para involucrarse en esta decisión. El Tribunal de Comercio dice que esto es una disputa entre los poderes del Congreso y los del presidente, pero literalmente no hay disputa. El presidente ha interpretado la ley del Congreso de 1977 como autorizando al Poder Ejecutivo a emitir el tipo de aranceles que ha emitido. El Congreso no ha desafiado de ninguna manera esta interpretación. ¿Tiene el Congreso el poder de delegar ese tipo de autoridad? ¿Qué tipo de autoridad? el Congreso no cree que haya violado la separación de poderes al conferir su propia autoridad al presidente, ni siquiera lo ha dicho. Pero el panel de 3 jueces lo ha dicho. Hay ciertos litigantes privados que demandaron en el Tribunal de Comercio afirmando que el presidente actúa sin autoridad, que ha tomado el poder que pertenece al Congreso o que el Congreso ha conferido un poder que no puede conferir al presidente y así el Tribunal de Comercio decide, sabes, vamos a intervenir, vamos a declarar inconstitucionales los aranceles del presidente. Su interpretación de la ley de 1977 es inconstitucional. Vamos a eliminar todos los aranceles. Así que eso fue lo que hicieron. 3 jueces. La verdadera pregunta, entonces, es ¿de dónde obtuvo el Tribunal de Comercio el poder para hacer esto? Bueno, el tribunal tiene que obtener poder de algún lado, ¿no? El tribunal siempre está buscando Poder. ¿Quién obtuvo este poder? ¿Quién obtuvo aquel poder? ¿De dónde sacó la autoridad para hacer esto? Ellos escriben opiniones muy impresionantes como esta que acabo de tirar al suelo. Una opinión muy, muy impresionante sobre quién obtiene poder y de dónde se obtiene el poder. Eso es muy impresionante. ¿De dónde obtuvieron su poder? El Tribunal de Comercio fue creado por el Congreso, el mismo Congreso que ha decidido no actuar en este caso. Entonces, ¿de dónde proviene esta revisión judicial? No proviene de la Constitución. No está en la Constitución. Busca todo lo que quieras. No hay lenguaje sobre revisión judicial. No existe tal cláusula en la Constitución. Hemos tocado este tema antes con Marbury contra Madison, en el cual el juez presidente Marshall era un federalista partidista. Él y Jefferson se odiaban mutuamente. Él tomó el poder de tener una decisión final sobre cuestiones constitucionales en los tribunales. En ese momento, estaban horrorizados por lo que había sucedido. Acababan de ver su poder constitucional completamente revertido. Así que aquí, el Tribunal de Comercio debería haber dicho a los peticionarios, están en el lugar equivocado. Si quieren impugnar los aranceles por motivos de separación de poderes, deben ir al Congreso. Esto no es una disputa contractual. Podemos manejar disputas de contratos federales, algo como, esta es una cuestión fundamental del poder del Congreso. Estás en el lugar equivocado. Puedes intentar persuadir a la mayoría de los miembros del Congreso para aprobar una ley
pero no pueden ponerse en el lugar del Congreso. Ustedes, particulares litigantes, no pueden ponerse en el lugar del Congreso para defender al Congreso si el Congreso no quiere defender al Congreso, o si el Congreso no piensa que necesita defender al Congreso, o si el Congreso no cree que hay una violación de la separación de poderes. Nosotros, el Tribunal de Comercio, decidimos cuestiones relacionadas con el comercio, no cuestiones de separación de poderes que el Congreso es más que capaz de abordar si así lo desea. Ni ustedes, los litigantes privados, ni nosotros, el Tribunal de Comercio, deberían cuestionar al Congreso e intervenir y decir, tenemos la última palabra. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que sí, porque lo hizo el juez Marshall, porque lo dijo el presidente del Tribunal Supremo, Roberts, porque lo dijo la jueza Barrett. Solo la otra semana. ¿No crees que la orden del tribunal es una decisión final? Tampoco lo hicieron los redactores. Así es como los autores de tu Constitución creen que el gobierno que establecieron debe funcionar. Está fuera de debate. El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, dijo que la Corte Suprema tiene la última palabra. Barrett dice que la Corte Suprema tiene la última palabra. ¿No es precioso? El tribunal dice que tiene todo el poder que quiere. Pero la Constitución es mucho más complicada que eso. El problema es que, como lo discutí en la radio la semana pasada, nuestras facultades de derecho, estudios jurídicos, fiscales, jueces, por supuesto, todos enseñan lo mismo, todos aprenden lo mismo. Para ellos, la Constitución no comenzó con la adopción y ratificación de la Constitución. La Constitución comenzó cuando los tribunales empezaron a tomar el poder y, por lo tanto, los tribunales tenían la última palabra. Pero eso no es lo que dice la Constitución. Esto se ha convertido en el pensamiento común aceptable creer que la supremacía judicial no solo está obligada por la Constitución, sino que es justa. Salva a la República. Ahora, ¿cómo salva a la República? Pues, puedes tener tiranía en cualquier rama del gobierno. Tiranía judicial no es de lo que se compone una república. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. Los aranceles del presidente pueden ser revertidos por el Congreso. Los aranceles del presidente pueden ser finalizados por nosotros, el pueblo, en las próximas elecciones, si elegimos a alguien que se oponga a los aranceles. Sobre el presidente, por parte de nuestros representantes y por el pueblo. No hay controles sobre los tribunales federales. Ninguno en absoluto. Cero. Solía haber, pero han tomado todo este poder. El hecho de que la gente votó por este presidente y sus políticas y el Congreso que está en funciones ahora, el Congreso que ha optado por no desafiar los aranceles y el presidente que ha elegido implementar los aranceles. ¿Cómo es que lo que hemos hecho y lo que él ha hecho es inconstitucional, pero lo que ha hecho este tribunal no es inconstitucional? No hay controles efectivos por parte de nosotros, el pueblo, sobre un poder judicial descontrolado que sustituye sus preferencias políticas personales por el interés público. Y ese es el problema. Estos jueces sirven de por vida. No están sujetos al consentimiento de los gobernados y sus poderes son importantes pero enfocados y limitados. Se supone que deben mantenerse en su esfera, pero se niegan. La ironía es que, en este caso y en los cientos de otros que se han presentado, los tribunales que están actuando inconstitucionalmente, cuando en primer lugar están excediendo cualquier noción de lo que los redactores tenían en mente cuando crearon lo que se suponía iba a ser un poder judicial bastante moderado desde el principio. Lástima que esto no se enseñe en las facultades de Derecho ni lo practiquen los abogados y jueces. Porque claramente este es un tiempo peligroso. No me importa si te gustan los aranceles o no. Sé que amas la Constitución. ¿No sería bueno si algunos de los jueces, algunos de los bufetes de abogados, algunas de las escuelas de Derecho realmente la enseñaran?